Capítulo 8. En su amplia habitación color crema y blanco, Marisa no se sentía segura de sí misma. Siendo la Sellan de Ward, podía sentir su dolor. Por su fuerza sabía que seguramente había perdido a otro de sus hermanos guerreros. Si tuvieran una relación normal, no lo dudaría, correría hacia él y trataría de aliviar su sufrimiento. Hablaría con él, lo abrazaría, lloraría a su lado, le ofrecería la calidez de su cuerpo, porque eso era lo que las Sellans hacían por sus compañeros, y lo que recibían a cambio también. Echó un vistazo al reloj Tiffany de su mesilla de noche. Pronto se perdería en la noche. Si quería alcanzarlo, tendría que hacerlo ahora. Marisa dudó. No quería engañarse. No sería bienvenida. Deseó que fuera más fácil apoyarlo. Deseó saber lo que él necesitaba de ella. Una vez, hacía mucho tiempo, había hablado con Wesley, la Sellan del hermano Torment, con la esperanza de que pudiera ofrecerle algún consejo sobre cómo actuar y comportarse, cómo conseguir que Ward la considerara digna de él. Después de todo, Wesley tenía lo que Marisa quería, un verdadero compañero, un macho que regresaba a casa con ella, que reía, lloraba y compartía su vida, que la abrazaba. Un macho que permanecía a su lado durante las tortuosas y afortunadamente escasas ocasiones en que era fértil, que aliviaba con su cuerpo sus terribles deseos durante el tiempo que duraba el periodo de necesidad. Ward no hacía nada de eso por ella o con ella, y en ese estado de cosas Marisa tenía que acudir a su hermano en busca de alivio a sus necesidades. Harbers apaciguaba sus ansias, tranquilizándola, hasta que pasaban aquellos deseos. Semejante práctica los avergonzaba a ambos. Había esperado que Wesley pudiera ayudarla, pero la conversación había sido un desastre. Las miradas de compasión de la otra hembra y sus réplicas cuidadosamente meditadas las habían desgastado a ambas, acentuando todo lo que Marisa no poseía. Dios, qué sola estaba. Cerró los ojos y sintió nuevamente el dolor de Ward. Tenía que intentar llegar a él, porque estaba herido, y además, ¿qué le quedaba en la vida aparte de él? Percibió que Ward se encontraba en la mansión de Darius. Inspirando profundamente, se desmaterializó. Ward aflojó lentamente las rodillas y se irguió, escuchando cómo volvían las vértebras a su posición con un crujido. Se quitó los diamantes de sus rodillas. Tocaron a la puerta y él permitió que ésta se abriera, pensando que era Fritz. Cuando olió a océano, apretó los labios. —¿Qué te trae aquí, Marisa? —dijo sin girarse a mirarla. Fue hasta el baño y se cubrió con una toalla. —Déjame lavarte, mi señor —murmuró ella—. Yo cuidaré tus heridas. Puedo... Así estoy bien. Sanaba rápido. Cuando finalizaba las noches sus cortes apenas se notarían. Ward se dirigió al armario y examinó su ropa. Sacó una camisa negra de manga larga, unos pantalones de cuero y, por Dios, ¿qué era eso? Ah, no, ni de broma. No iba a luchar con aquellos calzoncillos. Por nada del mundo lo sorprenderían muerto con una prenda como aquella. Lo primero que tenía que hacer era establecer contacto con la hija de Darius. Sabía que se les estaba agotando el tiempo, porque su transición estaba próxima, y luego tenía que comunicarse con Vicious y Puri para saber qué habían averiguado de los restos del restrictor muerto. Estaba a punto de dejar caer la toalla para vestirse cuando cayó en la cuenta de que Marisa aún estaba en la habitación. La miró. —Vete a casa, Marisa —dijo. Ella bajó la cabeza. —Mi señor, puedo sentir tu Estoy perfectamente bien. Ella dudó un momento. Luego desapareció en silencio. 10 minutos después, Ward subió al salón. —Fritz —llamó en voz alta—. —Sí, amo. El mayordomo parecía complacido que lo llamara. —¿Tienes a mano cigarrillos rojos? —Por supuesto. Fritz atravesó la habitación trayendo una antigua caja de caoba. Le presentó el contenido inclinándola con la tapa abierta. Ward cogió un par de aquellos cigarrillos liados a mano. —Si le gustan, conseguiré más. —No te molestes, serán suficientes. A Ward no le gustaba drogarse, pero aquella noche quería dar buena cuenta de aquellos 2 cigarros. —¿Desea comer algo antes de salir? Ward negó con la cabeza. —Quizás cuando vuelva. La voz de Fritz se fue apagando a medida que cerraba la caja.
Gruaz estaba a punto de hacer callar al viejo macho cuando pensó en Darius. D habría tratado mejor a Fritz. Está bien, sí, gracias. El mayordomo irguió los hombros con satisfacción. Por Dios, parece estar sonriendo, pensó Ward. Le prepararé cordero, amo. ¿Cómo prefiere la carne? Casi cruda. Y lavaré su ropa. ¿Debo encargarle también ropa nueva de cuero? No me... Ward cerró la boca. Claro, sería magnífico. ¿Puedes conseguir unos calzoncillos boxer negros XXL? Será un placer. Ward se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. ¿Cómo demonios había acabado pronto teniendo un sirviente? ¿Amo? Sí, gruñó. Tenga mucho cuidado ahí fuera. Ward se detuvo y miró por encima de su hombro. Fritz parecía acunar la caja contra su pecho. Le resultaba tremendamente extraño tener a alguien esperándolo al volver a casa. Salió de la mansión y caminó por el largo camino de la entrada hasta la calle. Un relámpago centelleó en el cielo, anticipando la tormenta que podía olerse formándose al sur. ¿Dónde diablos estaría la hija de Darius en este momento? Lo intentaría primero en el apartamento. Ward se materializó en el patio trasero de la casa. Miró por la ventana y le devolvió el ronroneo de bienvenida al gato con uno propio. Ella no estaba en el interior, de modo que Ward se sentó frente a la mesa de picnic. Esperaría una hora más o menos. Luego tendría que ir al encuentro de los hermanos. Podía volver al final de la noche, aunque si tenía en cuenta cómo habían salido las cosas la primera vez que la había visitado, se imaginaba que despertarla a las 4 de la mañana no sería lo más inteligente. Se quitó las gafas de sol y se frotó el puente de la nariz. ¿Cómo iba a explicarle lo que iba a sucederle, lo que ella tendría que hacer para sobrevivir al cambio? Tuvo el presentimiento de que no se mostraría muy feliz escuchando el boletín de noticias. Ward hizo memoria de su propia transición. Vaya caos se había formado entonces. A él tampoco lo habían preparado, porque sus padres siempre quisieron protegerlo, pero murieron antes de decirle qué iba a sucederle. Los recuerdos volvieron a su mente con terrible claridad. A finales del siglo XVII, Londres era un lugar brutal, especialmente para alguien que estaba solo en el mundo. Sus padres habían sido asesinados ante sus ojos 2 años antes, y él había huido de los de su especie, pensando que su cobardía en aquella espantosa noche era una vergüenza que debía soportar en soledad. Mientras que en la sociedad de los vampiros había sido alimentado y protegido como el futuro rey, había descubierto que en el mundo de los humanos lo que más se tenía en cuenta era principalmente la fuerza física. Para alguien de la complexión que él tenía antes de pasar por su cambio, eso significaba permanecer en el último escalón de la escala social. Era tremendamente delgado, esquelético, débil, y presa fácil para los chicos humanos en busca de diversión. Durante sus estancias en los tugures de Londres lo habían golpeado tantas veces que ya se había acostumbrado a que algunas partes de su cuerpo no funcionaran bien. Para él era habitual no poder doblar una pierna porque le habían apaleado la rodilla, o tener un brazo inutilizado porque le habían dislocado el hombro al arrastrarlo atado a un caballo. Se había alimentado de la basura, sobreviviendo al borde de la inanición, hasta que, finalmente, encontró un trabajo como sirviente en el establo de un comerciante. Ward limpió herraduras, sillas de montar y bridas hasta que se le agrietó la piel de las manos, pero por lo menos podía comer. Su lecho se encontraba entre la paja de la parte superior del granero. Aquello era más mullido que el duro suelo al que estaba acostumbrado, aunque nunca sabía cuándo lo despertaría una patada en las costillas porque algún mozo de cuadras quisiera acostarse con una o 2 doncellas. En aquel entonces aún podía estar bajo la luz solar y el amanecer era la única cosa de su miserable existencia que ansiaba. Sentir el calor en el rostro, inhalar la dulce bruma, deleitarse con la luz. Aquellos placeres eran los únicos que había poseído y los tenía en gran estima. Su vista, debilitada desde su nacimiento, ya era mala en aquella época, pero bastante mejor que ahora. Aún recordaba con penosa claridad cómo era el sol. Había estado al servicio del comerciante durante casi un año hasta que todo su mundo cambió de repente. La noche que sufrió la transformación se había echado en su lecho de paja completamente agotado. En los 2 días anteriores se había sentido mal y le había costado mucho hacer su trabajo, aunque aquello no era una novedad.
El dolor, cuando llegó, atormentó su débil cuerpo, empezando por el abdomen y extendiéndose hasta los extremos, llegando a la punta de los dedos de las manos y de los pies, y al final de cada uno de sus cabellos. El dolor no era ni remotamente similar a cualquiera de las fracturas, contusiones, heridas o palizas que había recibido hasta aquel momento. Se dobló hecho un ovillo, con los ojos casi saliéndose de las órbitas en medio de la agonía y la respiración entrecortada. Estaba convencido de que iba a morir, y rezó por sumergirse cuanto antes en la oscuridad. Solo quería un poco de paz y que finalizara aquel horrible sufrimiento. Entonces una hermosa y esbelta mujer rubia apareció ante él. Era un ángel enviado para llevarlo al otro mundo. Nunca lo dudó. Como el patético miserable que era, le suplicó clemencia. Extendió la mano hacia la aparición y cuando la tocó supo que al fin estaba cerca. Al oír que pronunciaba su nombre, él trató de sonreír como muestra de gratitud, pero no pudo articular palabra. Ella le contó que era la persona que le había sido prometida, ya que había bebido un sorbo de su sangre cuando era niño, para así saber dónde encontrarlo cuando se presentara su transición. Dijo que estaba allí para salvarlo. Y luego Marisa se abrió la muñeca con sus propios colmillos y le llevó la herida a la boca. Bebió desesperadamente, pero el dolor no cesó. Solo se hizo diferente. Sintió que sus articulaciones se deformaban y sus huevos se desplazaban con una horrible sucesión de chasquidos. Sus muslos y músculos se tensaron y luego se desgarraron y le dio la sensación de que su cráneo iba a explotar. A medida que sus ojos se agrandaban, su vista se iba debilitando, hasta que solo le quedó el sentido del oído. Su respiración áspera y gutural le hirió la garganta mientras trataba de aguantar. En algún momento se desmayó, finalmente, solo para despertar a una nueva agonía. La luz solar, que tanto amaba, se filtraba a través de las ranuras de las tablas del granero en pálidos rayos dorados. Uno de aquellos rayos le tocó en el hombro y el dolor a carne quemada lo aterrorizó. Se retiró de allí mirando a su alrededor presa del pánico. No podía ver nada salvo sombras borrosas. Cegado por la luz, trató de levantarse, pero cayó boca abajo sobre la paja. Su cuerpo no le respondía. Tuvo que intentarlo 2 veces hasta antes de poder conseguir afirmarse sobre sus pies, tambaleándose como un potrillo. Sabía que necesitaba protegerse de la luz del día y se arrastró hasta donde pensó que debía de estar la escalera, pero calculó mal y se cayó desde el pajar. En medio de su aturdimiento, creyó poder llegar al sitio para el grano. Si lograba descender hasta allí, se encontraría rodeado por la oscuridad. Fue tanteando con los brazos por todo el granero, chocando contra las cuadras y tropezando con los aperos, tratando de permanecer lejos de la luz y controlar al mismo tiempo sus ingobernables extremidades. Cuando se acercaba a la parte trasera del granero, se golpeó la cabeza contra una viga bajo la cual siempre había pasado fácilmente. La sangre le cubrió los ojos. Instantes después, uno de los palafrenos entró y al no reconocerle exigió saber quién era. Ward giró la cabeza en dirección a la voz familiar, buscando ayuda, extendió las manos y comenzó a hablar, pero su voz no sonó como siempre. Luego escuchó el sonido de una horquilla aproximándosele por el aire en feroz acometida. Su intención era desviar el golpe, pero cuando sujetó el mango y dio un empujón, envió al mozo de cuadra contra la puerta de uno de los establos. El hombre soltó un alarido de espanto y escapó corriendo, seguramente en busca de refuerzos. Ward encontró finalmente el sótano, sacó de allí 2 enormes sacos de avena y los colocó junto a la puerta para que nadie pudiera entrar durante el día. Exhausto, dolorido, con la sangre emanándole por el rostro, se arrastró dentro y apoyó la espalda desnuda contra el muro, dobló las rodillas hasta el pecho, consciente de que sus músculos eran 4 veces mayores que el día anterior. Cerrando los ojos, reclinó la mejilla contra los antebrazos y tembló, luchando por no deshonrarse llorando. Estuvo despierto todo el día, escuchando los pasos sobre su cabeza, el piafar de los caballos, el monótono zumbido de las charlas. Le aterrorizaba pensar que alguien abriera la puerta y lo descubriera. Le alegró que Marisa se hubiera marchado y no estuviera expuesta a la amenaza procedente de los humanos. Regresando al presente, Ward escuchó a la hija de Darius entrar en el apartamento. Se encendió la luz.
vez arrojó